Sí, buenas tardes. Carlitos, háblame de ti. Dios bendiga ricamente. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Martes 20 de agosto 2019. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Humillado bajo el trono de la gracia. Bendecido por su va, misericordia. Lo que dicen que son humildes, Estamos no son contentos. humildes nada. ¿Cómo? Esa es mi opinión. ¿Y qué tiene que ver eso con la Que humildad? tú dijiste humillado. Siempre. Humillado bajo el trono de la gracia. Siempre ese digo, trono, yo es soy el el más humilde, poderoso. el más pequeño de los apóstoles. Sí, oye, allá, ese trono tan grande y poderoso, estamos bajo de él. Estamos abajo de él, pero. Humillado, pasa que muchos no lo saben, pero estamos humillados debajo de él. Óyeme, yo sé que tú eres de los más humildes de los apóstoles, ¿verdad? No, de los apóstoles. ¿Qué pasa? Yo No hay apóstoles ya, entonces. ¿Apóstoles? No hay apóstoles. ¿Dónde están? Digo yo, tú sabes. No. No hay apóstoles. No. Pero por ahí hay algunos que se han, el último apóstol. se han denominado apóstoles. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de ese, va a ser otro tema, otro día. Pero Pablo dice que él es el último, como un abortivo. Un dice el abortivo. apóstol Pablo. Sí, eso lo dice Pablo. Bueno, tenemos un tema fuertísimo hoy. Yo sé que yo siempre digo eso. Lo que pasa es que Carlos es el hombre que está a cargo de los temas. No. Y él siempre tira algo duro que a mí me pero interesa. No diga eso, pero bájale un chin, yo soy humilde y Frank, tú sabes. Oye, tenemos que bendecimos a mi esposa, Noemí. Ey, tiene que enfriarte Sí, ahí. temprano, rápido, de una vez. Yo estoy más frío con Caro que bendiciones lo que a tú estás Noemí con y a Doña Carol. Ay. A Doña Carol, muchas bendiciones. Bájate duro Es una sierva del Señor. Sí. Es de Dios. No, ella Es de es Dios, bien, ella es bien. Es de Dios. Que Sí. ella me ha aguantado a mí todos estos años, imagínate. Y también una bendición especial a JB, que cumplió años. Sí, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sí. Ay, que le vamos a cantar un Ya, happy birthday. ya no es quinceañera, ya es mayor de 16. edad, acaba de cumplir los 21, ño, 21. 21. Sí. Yo pensé Me que dijo era que vaya a cambiar la licencia ahora en estos días porque Oh. la licencia de ella dice al lado underage. Sí. Oye, pero qué dichoso ha sido el ingeniero Helber Reynoso, que se Ahí encontró vaya, en el camino soplapote. con JB. No, ese fue el Ey, palo. te tienes que enfriar con DJ Kun, que nos está ahorrando ¡Ah, con su Dios mío, presencia. un aplauso a el día de hoy. DJ Kun, que está aquí. La gente Bendiciones mía para de la DJ Kun. potencia. A Lele también, el elegido. Ahí compadre. va, a soplapote Lele no está aquí, déjale tranquilo. Pero no, vamos a decir a Lele también. Y a Wow. DJ Lento. Y a Mambito también. Bendiciones para Mambito, para DJ DJ Slow. Remy. Y para DJ Arias, el fantástico. Bendiciones para él de parte de aquí Oye, de Activo ahora con mismo Jesús. yo nada más estoy en DJ Kun, que es el único que está aquí, me va a Y dar un DJ dinero Frank en ahora. Puerto Rico. Y tenemos también en Europa al DJ Liberato. Oye. Ese es el hombre duro allá en Europa. Y en Colombia, DJ Henry. DJ Sí, señor. Henry. Yeah. Me parece que te tragaste Oye, un gringo. pero Kun está aquí con nosotros y es una gran bendición realmente. Que Activo con Jesús en esta entrega esté Kun con nosotros. Vino aquí a activar unos programas en la Sí, sí, potencia sí. porque, Porque yo tú no vas sé si hacia ustedes se han adelante. dado cuenta que hemos tenido unos problemas técnicos en los últimos 2 shows que hemos tenido. Tuvimos que mandar rescate desde New York City para acá, para New Jersey, para que el hombre venga a meter mano con los controles aquí y resuelva. Hubo Oye, que mover un dinerito ahí tenemos- porque sí, hubo pero- que pagarle un par de cositas a él, pero Vamos, oye, ligamos eso y el hombre bajó. ya que saludamos y bendicimos al staff de LPM Radio. Esta es LPM Radio, la emisora virtual de los hispanos. De los hispanos, Ay, no, ñeñe. de todos los hispanos. De los hispanos. De todos. Oye, qué bendición. Vamos a hacer una oración bendiciendo a esta Dale, empresa dale. y el programa y a todos los que nos están escuchando, porque cada vez se van a añadir más personas. Esa es nuestra fe, nuestra visión, nuestra misión. La meta De es lograr. que antes que termine el año se conecten 1 millón de personas en el show. Amén. Se van a caer todo esto porque no sé si hay capacidad de que se conecte 1 millón. ¿Lo hay, ingeniero? Dice que si se conecta nosotros subimos y compramos el espacio. O sea Exacto. que esa va a ser la meta, ¿oíste? Padre Dale. amado, te damos gracias, Gracias Señor. a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase ser tu voluntad como en los cielos, aquí en la También tierra. en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros quienes nos deudores. ofenden. Líbranos del mal, no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Queremos darte gracias en este momento también, Señor, porque tú nos amaste, porque tú, Señor, tuviste en nosotros. Gracias porque en esta semana, aunque hayamos hecho algo malo, perdónanos. Y tú no
no nos odia por eso, ni nos ama más porque aleluya, hayamos hecho algo bueno o malo. Nos ama igual porque nos amó primero. Porque tú eres un Dios, tu amor es inescrutable, tu amor es infinito, tu amor es constante. Gracias por eso, Señor. Bendícenos, bendice a los que nos están escuchando. Si hay alguno que tiene problemas, dificultad, imparte fe, Señor, porque la fe mueve montañas. Imparte soluciones a esos Señor, problemas. debajo de tu trono hay soluciones, hay respuestas, hay milagros, hay, Señor, salud y bendición. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Señor. Oye, la República Dominicana está triste. Ayer murió Franchi Plas. Fran Plas fue, y entonces la semana pasada, es decir, creo que fue el jueves de viernes, murió Chicho Civilio. Ellos los dos formaron parte del equipo que le dio la primera medalla en básquetbol masculino. Sea, ellos jugaban en el mismo equipo los dos. No en el 77 hubo un centro básquet en Panamá y ahí República Dominicana sacó oro. Oye, pero fue fueron estrellas todos los que fueron para allá. ¿O era de la selección, no era profesional? Sí, fue de la selección, sí. Okay. Sí, exacto. Fue Chicho, estaba Fran Prata, estaba también estaba un grupo bien interesante. Pero lo interesante es que Fran, mira qué cosa, Fran y él medían lo mismo, eran 6'7" los dos, hombre alto. Y a los 65 años murió Fran, un hombre distinguido, buena persona, honorable, y mucha gente lo quería ya a Fran. Principalmente él jugó mucho ¿te acuerdas cuando el Distrito Nacional habían unos campeonatos anuales? Él jugó de Naco y de Arroyo Hondo, pero mucho de Naco. Incluso el número 13 de él cuando jugaba en Naco lo retiraron. Vamos a la palabra del día, al texto diario de hoy. Dale. Más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Te presentamos el versículo de la semana. Repítelo, memorízalo y practícalo. El versículo de la semana. Son las 7:10. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Te lo repito nuevamente. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Yo tengo otra versión. Dilo. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Principio constitutivo. Cuando una doctrina se basa en un simple versículo, en un solo evento, es muy probable que esa doctrina o sea falsa o no sea una doctrina tan relevante, que se le está dando más importancia de la cuenta, se le está enseñando y haciendo énfasis innecesario. Pero cuando una doctrina está basada en versículos que aparecen en Génesis, en eventos que aparecen en Éxodo, en Levítico, en Número, y continúa con los Salmos, y sigue con los Proverbios, los profetas, y viene luego Jesucristo, el maestro de los maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, y ratifica esa doctrina. Y luego entonces vienen los apóstoles, y vuelven y le enseñan, y llega Apocalipsis, también se enseña. Eso se llama un principio constitutivo. Hablando de fe, hablando de espíritu, hablando de cosas espirituales, Cristo es nuestra mayor baluarte, es nuestra fortaleza, es la autoridad máxima. Y el apóstol Pedro, Carlos, antes de que empiecen el tema de hoy, yo quiero que tú cierres el tema de la noticia que te estaba dando sobre porque tenemos todavía un tiempecito para desarrollar el tema. No, entonces quiero que cuando saltemos al tema, si ya dio el versículo, está fuera podemos entrar, no sea tan agresivo. No me tape varón, no quita la unción, daña el momento. Se te va a ir la botella. No daña el momento, se te va a ir la eso botella. está escrito. Wow.
No daña el momento, varón. Se te va a ir la botella, eso es lo que yo te digo a ti. Que aleluya. Wow, Dios mío, ayúdame para yo Padre lidiar con amado, este hombre, Señor, Padre Santo. dame paciencia, Yo sé que el Calvario Padre mío, yo celestial. sé que yo estoy pagando algo aquí, pero está bien. Dale, Carlos. Yo voy a aceptar mi castigo Cristo aquí, tranquilo. Tomó al apóstol Pedro y le dijo: tú eres Pedro, hijo de Simón, y sobre esta roca, sobre esta piedra, esa roca reedificar mi iglesia. Muchos han entendido que esa roca es Pedro, pero el mismo Pedro se encarga de decir que no, que la roca es Cristo. ¿Qué dice el versículo anterior que leímos la semana pasada? Que era el versículo de la semana pasada. Dice, el versículo de la semana pasada dice: ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro se encarga de decir que la cabeza del ángulo, que lo principal, donde está basada nuestra fe, nuestra salvación, es Cristo mismo. Y luego en el versículo 12 los rectifica más diciendo que no hay salvación en ningún otro bajo el cielo dado a los hombres. Es una enseñanza que debemos continuar enseñándola. Es una enseñanza que cuesta asimilarla. Por el ego humano, el hombre entiende que tiene que hacer algo para salvarse. El hombre entiende que es bueno. El hombre entiende que es capaz. Pero ante las cosas de Dios, ante el cielo, ante la salvación, el hombre es incapaz. Vamos a hacer un pequeño análisis. Hermanos, todos hermanos. Hermanos todos. Si Dios hubiera encontrado un hombre, una generación que pudiera restablecer la salvación, entonces no hubiera enviado a Jesucristo su hijo a pasar trabajo. La pregunta es la siguiente, te hacemos. ¿Tú pondrías a tu hijo a pasar trabajo hasta morir habiendo otra solución? Es imposible, no lo harías. A tu hijo tú lo amas. Y Dios entregó a su hijo hasta la muerte porque no había otra solución. No había otro camino. No había otra capacidad para dar salvación a los seres humanos. De manera que Cristo, a venir, vivir, padecer y morir y resucitar, se convirtió en el único nombre por el cual podemos encontrar salvación. Repetimos, el único nombre por el cual podemos encontrar salvación ante Dios, justificación. Romanos 8:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios nos dice que tenemos redención por la sangre de Cristo. En el libro, los apóstoles Pedro y Pablo enseñan, siguen confirmando que la justificación y la salvación solamente se encuentra por nuestro Señor Jesucristo. Óyeme, Carlitos, aquí dice, tú dijiste que él se hizo sacerdote, pero mientras él llegó aquí, él llegó como profeta, Jesús. Y luego que él sacrificó y murió y resucitó, él se hizo sacerdote. Como decía en el libro de Job, que él decía: yo quisiera que hubiese un árbitro entre yo y Dios, alguien que nos pusiera la mano en los hombros y dijera y pudiera ser árbitro entre nosotros. Entonces yo entiendo ahí que Jesús vino primeramente como profeta y luego él hizo el papel de sacerdote, porque acuérdate que en esos tiempos la iglesia, lo que llaman lo que eran los seguidores, los religiosos o las personas que buscaban de Dios en aquel tiempo, no podían entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo, que era la iglesia, o sea, el altar en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús vino, se rasgó el velo, según yo tengo entendido, y si tú puedes abundar un poquito, porque yo no tengo en realidad muchas citas bíblicas. Yo sé que yo he leído y las citas bíblicas están, yo no las puedo mencionar ahora. Pero entonces dice, cuando él se convirtió en sacerdote, él ya se convirtió en lo que Job deseaba, que viene siendo un mediador entre nosotros y Dios. ¿Está de acuerdo hasta ahora? Claro que sí. Tengo que consultar contigo, tú sabes, para no, más o menos estar frío. La posición de sacerdote dice que un sacerdote está para
interceder entre por nosotros, los hombres y Dios. y Dios. O sea, es un intercesor. Entonces, él comienza el ministerio de sacerdote empieza después, como usted dijo, después que resucita. Después que resucita, entonces él comienza a hacer ese papel de intercesor. De intercesor. Entonces, yo también encontré que, por ejemplo, en el caso, muchas personas, en el caso de Pedro y Juan, como tú dijiste, que mencionaste lo del verso de la semana pasada, que fue que un cojo, me parece que un cojo, una persona fue sanado, el con cojo fue handicap, sanado. pero ellos se buscaron problemas con eso. ¿Te acuerdas que yo mencioné la semana pasada que Juan y Pedro eran gente que no tenían educación intelectual, no tenían educación secular, era gente bruta, gente sin educación, se puede decir? No bruta, pero sin educación. No, Sí, o sea, educación como nosotros le decimos a la gente que no tienen educación, a veces uno, sí, pero dominicanamente ellos hablando, se le dice tenían bruto. un oficio que eran pescadores. Una nanina cualquiera. Como No, dice. no, más respeto. Bien. Delante de mí, Bien, le vuelvo y le repito, delante de mí, Yo con estaba más respeto repitiendo, para yo el estaba ingeniero. repitiendo lo que él dijo. El ingeniero. El ingeniero bruto, tú dijiste. No, ingeniero. ¿Pero es bruto o no es bruto? No. Ingeniero no. Oye, percusión, ¿qué más tú puedes esperar? Oye, la percusión, lo que es tambora, tumbadora, cencerro, dime, ¿quiénes son los que tocan eso? Dime rápido. Músico, exacto, con todo el respeto para los percusionistas, yo tengo un tumbador. Fíjate, en el versículo 19, ellos están confrontando a las autoridades. ¿Qué pasa? Que no, las autoridades lo confrontaron a ellos. Hay una diferencia. Ok. Dios se comenzó a hacer milagros, prodigios a través de los apóstoles. Esos milagros, esos prodigios, esa fuerza moral, la moral tiene fuerza, la verdad es poderosa. Por ejemplo, una gente puede decir una mentira y puede engañar por un tiempo a un grupo de personas, pero tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Llega un momento que la verdad resplandece. Entonces, ante esta verdad tan fuerte de esos apóstoles, su moral, su santidad, su dedicación y los milagros que Cristo estaba haciendo a través de ellos, respaldándolos, ellos estaban desmontando totalmente a la clase política, social y religiosa que conformaba el Sanedrín. Entonces, el pueblo, ellos estaban temblando el Sanedrín porque no encontraban, se estaban viendo desnudos, se estaban viendo que lo estaban desarmando, desmontando por la autoridad de los apóstoles. Entonces ellos recurren a la violencia. Fíjate que cuando una persona no tiene la verdad, es normal que recurra a la violencia. Dos personas están discutiendo. Tú no has visto que el que sube más la voz es el que no tiene razón. ¿Te has dado cuenta? Se da mucho eso. Se recurre a la violencia realmente en ocasiones, no siempre, porque a veces no hay otro recurso que la violencia, lamentablemente. Nosotros no apoyamos la violencia, nosotros apoyamos la paz y el amor. Con el cencerro, pero la violencia muchas veces es el alma de los desalmados, de los que no tienen razón, de los que no tienen autoridad, de los que no tienen moral, venir a usar la violencia. Entonces eso ocurrió en este capítulo. Y dice, entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oye, no le puede negar, porque ese cojo lo conocía todo el mundo. A ese cojo lo conocía todo el mundo. Tenía un tiempecito ahí. Sí. Estaba al frente de la iglesia. Todo el mundo los que lo iban conocía, a la iglesia era famoso, sí. El cojo. Entonces yo no podía negar eso, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Entonces, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en nombre de alguno que en este nombre. O sea, para amedrentarlo, amedrentarlo, sí. Exacto. Llamándolo, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni hicieran señal en el nombre de Jesús. Más Pedro, oye qué interesante, más Pedro y Juan, respondiéndole, le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Llega un momento que si tú comienzas a seguir a Jesús,
tus amigos te abandonan. Llega un momento que si tú comienzas a hacer las cosas de Dios, incluso hoy en día, la familia, hoy en día hay un problema. Ya empezaron ustedes con la cuestión del legalismo, por eso es que yo me Caballero, discúlpame. Caballero, por favor. Dale. Por favor. Hay un momento, ahora mismo la iglesia está confrontando algo que no quiere confrontar a las autoridades. No quiere confrontar los intereses. Tiene miedo de tocar intereses. Tiene miedo de tocar, entonces comienza a vender el mensaje. Eso es lo que se llama vender el mensaje. Hay una agenda. Cuando no hay hombres, hay una agenda. Cuando no hay hombres capaces de decir, como Pedro y Juan, pararse en dos, pararse, ¿verdad? Realmente con valor, con coraje y decir, nosotros, aunque nos cueste la vida, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. No vamos a dejar de decir las verdades que Cristo nos mandó a decir, a enseñar. No tenía miedo. Hay un momento que hay que decir la verdad. Con respeto, con sinceridad, con humildad, pero con una mirada firme. Con firmeza. Con firmeza. Exacto. Esos hombres Estoy de hacen acuerdo. falta hoy en día. Eso es lo que Que estaba no se diciendo vendan. ahora, que yo dije que ya no, eso no existe casi mente. Que no se vendan. Que digan la verdad. Ahora, hay una característica. La verdad tiene que decirse con amor. La verdad no puede venir con una espada. Hubo un tiempo que el evangelio, que es buenas nuevas, llegó a América y llegó con una espada. Hubo un tiempo que el cristianismo llegó y llegó con bombas. Parece mentira que los países que más bombas han tirado son los países que son cristianos. Y eso nos dicen a nosotros los musulmanes. Ustedes los cristianos, Cristo, yo voy a Cristo y me arrodillo, pero ante los cristianos tengo que defenderme. Esa es la realidad de hoy en día, el siglo XX. Y no queremos decirlo, no queremos tocarlo. Pero entonces, fíjate que Pablo y Pedro, los apóstoles, todos murieron, sacrificaron su vida. Porque hay una verdad, es decir, una verdad espiritual. Si están desprendidos y si es real esa verdad, entonces ellos actuaron consonante a esa verdad. Entregaron su vida, su sangre. Permiso, Carlos. Entonces, Espérate. Es bueno que tú varón, enfatices. ¿usted alguna vez fue bombero? Porque usted apaga fuego. Sí, espérate. Usted está apagando No, el lo fuego. que pasa es del que tú tienes espíritu. una botella, estate tranquilo, que a ti no se te va a Ninguna olvidar. botella, mi hermano. Óyete, lo que pasa es, Carlos, también que vamos a poner claro que en estos tiempos, en este país donde vivimos, por tú ser cristiano, tú no tienes ese ataque, no tienes esa persecución como surgen. Hay países en el mundo que todavía existe persecución para los cristianos, pero en este momento, en el país donde vivimos, en Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá y países que son civilizados, no hay ese ataque a los cristianos. Ahora bien, lo que yo te digo es, como tú dijiste anteriormente, que hay que tener amor para decir la verdad, no hay que ofender, no hay que bajar con violencia, no hay que venir a dar el golpe a la gente. Pero el cristianismo donde tú te criaste era de lo que le decían a la gente, ¡hijo del diablo! ¡Esto! Sí, Entonces pero, dime, y es ignorancia. No, pero... Y ahora tú me vas a decir a mí ahora hermano, que es suavidad. Pero tú estás confundiendo como... La gimnasia con la magnesia. Sí, porque estamos hablando de un tema y de repente sale con otro tema que entonces... No, es él una mismo. contradicción. No, oye, una cosa. Pedro y Juan están confrontando a las autoridades. ¿Por qué se ven confrontados ellos? ¿Por qué ellos lo confrontan? Bueno, porque ellos están tocando intereses. Había un interés. ¿Cuál era la representación de poder religioso, espiritual, moral de la nación de Israel? Oh, el Sanedrín. Y vino un Cristo, un muchacho de Nazaret, un Pobre, carpintero, pobre, que sus palabras estaban llenas de amor, que hablaba del perdón. La revolución del perdón, mira, fíjate, todavía hoy en día, 2000 años después, el mensaje de Cristo es revolucionario. Porque Cristo está diciendo que hay que perdonar al enemigo. Yo quiero que tú me digas si hay algo más revolucionario que eso. ¿Cómo tú vas a perdonar a tu enemigo, el que te quiere matar, el que te desprecia? que te ¿Cómo es que persigue. tenemos que orar? Los cristianos tenemos que orar por lo que las personas que nos envidian en los trabajos. Las personas que no te pueden mirar, las personas que hablan detrás de ti, las personas que son hipócritas. Tú tienes que orar por ellos, tú tienes que bendecirlos, tienes que pasar eso por alto, porque si no, nunca vas a crecer espiritualmente. Cuando tú comienzas a perdonar, cuando tú comienzas a crecer, cuando tú comienzas a darle amor al que te da odio, entonces hay un crecimiento, Cristo comienza a formarse en ti, a crecer en ti. Entonces, esos apóstoles, en esa altura del capítulo 4,
Ya en el capítulo 4 está desmontado por completo. Está el surgimiento de una nueva era, vamos a decirlo así, una nueva doctrina, la doctrina de Cristo, los cristianos. Todavía no se le llama cristiano, se le llama cristiano en el capítulo 17, cuando estaban en Antioquía. Pero en la doctrina, fíjate que hay un énfasis sobre la persona de Cristo. Nosotros decimos aquí en Activo con Jesús que las cosas más importantes del cristianismo son dos cosas: Cristo, su persona, y su obra. Amén. Las instituciones son importantes, pero vamos a poner instituciones donde hay que ponerlas, por debajo. Porque ¿qué es más importante, la botella o el líquido que contiene? ¿La botella de whisky o de vino o el whisky que está dentro? No es más importante el whisky, el vino que está dentro. Entonces, cuando hablamos más de religión y de instituciones, le estamos dando más importancia a la botella. Y nosotros aquí en Activo con Jesús, unos de los puntos de las metas que tenemos en Activo con Jesús es a las personas que nos escuchan hacerle énfasis en que entiendan del un lado en que el más importante es el contenido, Cristo, que es el buen vino. La persona de Cristo es más importante que la iglesia evangélica. La persona de Cristo es más importante que la iglesia católica. La persona de Cristo es más importante que la iglesia adventista. La persona de Cristo es más importante que la iglesia bautista. Es así. Y que los testigos de Jehová. También, no, ellos no hablan de Cristo, ellos no son cristianos. Ahora están cambiando. Rogamos a Dios que los testigos de Jehová, fíjate que ellos le hacen el énfasis más en Jehová que en Cristo. Sin embargo, tú conoces a Jehová por Cristo. ¿Sí o no? Y tengo conexión a Dios por medio al Hijo. Si no viene Cristo, no hay forma de conocer a Jehová. No hay forma de llegar a Jehová, porque Él es el único camino. El mismo nombre de ellos que ellos adoptan le da más énfasis al Padre. Ok, el Padre es el más grande, pero sin embargo, tú no llegas al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, dime, ¿qué? Vamos a decir la verdad, hay que decir la verdad. Dígala. Que sin Cristo no hay nada. El mundo sabe de los judíos hoy en día. Es a través de Cristo. El mundo sabe de... Vamos para la calle. Vámonos para la calle. Vámonos para la calle. Sí, porque para que tú me sigas apagando el fuego. Vámonos para la calle. Del 2020. Buenas, Activo con Jesús. Estamos de regreso. Un poco acalorado. Qué bendición, qué bueno. Activo con Jesús. Ya fuimos a la calle. Hay que ir a la calle porque en la calle están las personas. Es necesario que el obrero, el mecánico, el que pela la china, el que se monta en el subway, el que viene de su trabajo cansado, que está en la calle, escuche una palabra también. Cristo hablaba entre las personas. Cristo era muy singular porque en una ocasión le dijeron, ven acá, pero Cristo le dijo, vino Juan, que no se juntaba con nadie. Juan era muy ermitaño, ¿sabe? Además, Juan tenía una forma legal, era legal porque era de Dios, pero se parecía mucho al fuego. Dice que tenía el espíritu del profeta Elías, y el profeta Elías era fuego, era cortante, arrepentimiento, juicio, arrepiéntete. Eso es legal, arrepiéntete. Y Jesús tenía otro way, vamos a decirlo así, porque dice, entonces vine yo, ustedes no aceptaron a Juan, pero vine yo, y dicen, no, usted es lo que come y bebe, porque Jesús bebía vino. No estamos promoviendo. ¿Cómo fue eso? Dime. Jesús, no, eso no es verdad. No podemos promover el alcohol. Nosotros no hacemos. Tú dijiste que Jesús bebía vino ahora mismo. Jesús bebía vino, sí. Wow. Jesús comía y hablaba con la gente en común. Aunque él era un profeta, el mayor de los profetas, pero él anduvo entre la gente, entre la calle, caminaba, andaba, participaba. Incluso el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Jesús convirtió el agua en vino. Ese fue el primer milagro. Bueno, pero el tema que estamos tratando hoy, que nos compete, que queremos darle conclusión hoy, es la persona de Jesús. Es que el apóstol Pedro dice en este primer discurso, segundo discurso, el primero se convirtieron 3,000 personas, en el segundo 5,000 personas. Increíble. El apóstol Pedro, de haber negado a Cristo, el apóstol Pedro no tenía muchas cosas, porque de haber negado a Cristo, Cristo hace de él un diamante. El apóstol Pedro es un ejemplo a seguir de humildad, de consagración, de dedicación y de valor y coraje.
él enfrenta a las autoridades del concilio de Jerusalén y le dice que él está determinado, él está resuelto a seguir a Cristo. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, una decisión firme. Por ejemplo, la oración debe ser privada y en secreto. Cada creyente debe tratar de desarrollar el estilo de vida de orar con su Señor, su Salvador, de una forma secreta y en privado. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo Jesucristo cuando está enseñando a orar. Tú cuando vayas a orar, métete en tu habitación, cierra las puertas. Y en un sentido, cerrar la puerta es también en la mente, tú vaciar todas las cosas que te distraen y concentrarte solamente en Jesús. Toda la bulla, en el Padre. la bulla que uno tiene mentalmente. ¿Cuántas voces, cuánto entretenimiento, cuántas cosas a veces uno se junta de rodillas solo y dura 5 minutos, no logra comunión con el Padre, porque lo que estés pensando tanto disparate que le llega a la mente, 1.000.000 de cosas, en un segundo te pasan mil pensamientos de cosas. Entonces, si tú no logras esa comunión con el Padre, no vale de nada, pero tienes que seguir insistiendo, porque la práctica hace al monje. La práctica te da fortaleza, la práctica te da ímpetu. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando un gran ejemplo a nosotros seguir, de tener una determinación para seguir a Cristo, sus verdades, ponerla en práctica, vivirla, aunque eso sea confrontar al mundo, al sistema del mundo, porque el sistema del mundo no está de acuerdo exactamente. Por eso dice que dice el apóstol Santiago que el que quiera complacer al mundo no puede ser, se hace enemigo de Dios. Si usted hace amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios. Carlos, con el permiso tuyo, léeme el verso del día de hoy otra vez. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ok, dame 2 segundos para yo decir algo en serio aquí. Yo soy una persona que relajo. Oye, esos micrófonos son tuyos, 2 segundos no. Wow, pero espérate, yo dije 2 segundos, ¿me va a contradecir en eso también? No diga más. Ok, 5 segundos entonces. ¿Puedo? 5, claro. Ok, gracias. Ok, yo voy a decir algo aquí en términos de seriedad. Si ofendo a alguien, me pido disculpas de antemano. Si te ofendo a ti, eso lo arreglamos nosotros ahorita, que tú eres fuerte igual que yo, o sea, eso lo podemos arreglar de la forma que tú quieras. Yo no me ofendo, mi hermano. Ok, ahora bien, yo voy a decir algo. Ese verso, me llega a mí en forma personal. Porque sin la obra de Jesús, sin lo que hizo Jesús, me llega porque es algo que yo aprendí a una temprana edad, ¿me entiendes? Sin el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que fue donde en realidad Él unió la humanidad con Dios. Así es. Porque estábamos en desacato, estábamos totalmente alejados de Dios. Y no había forma, decía, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te pueda ver de cerca. Entonces Él vino y se puso como especie de abogado o especie de visor. Tú sabes, cuando algo te molesta, que tú no lo puedes ver, porque somos tan asquerosos a nivel de lo que tiene que ver con el pecado, sin ofender a nadie, obviamente, como dije. Tan asqueroso que Dios no puede aguantar ver esa asquerosidad, porque Dios es santo y es puro, ¿me entiendes? Entonces Él vino para servir de visor, para que Él no pueda ver a nosotros por medio de Jesús. Y yo aprendí eso, como te digo, un tema, ese es el personaje de Jesús y la obra de Él es sensible para mí, porque mucha gente, pastores, gente en autoridad, sin atacar a nadie tampoco, han usado eso por la inocencia de la gente. Usan las emociones de la gente, usan la ignorancia de la gente para aprovecharse en las iglesias.
Porque la gente son muy vaga a veces para ellos indagar ellos mismos sobre la Biblia y a tratar de aprender en realidad cuál fue la obra de Jesús. Por eso ahí dice, como tú leíste, no hay hombre dado a otro hombre aquí en la tierra por el cual podamos ser salvos. Ellos, o sea, cuando digo ellos, me refiero a personas que están en posición espiritual de autoridad, ¿me entiendes? Como los pastores y esas cosas, sin atacar a nadie. No estoy hablando de nadie específicamente. Yo simplemente estoy haciendo un llamado a la gente que hagan ellos mismos su diligencia y ellos mismos entiendan qué fue lo que pasó ahí, porque todo el mundo tiene yo tengo como 5 versiones de la Biblia en el celular mío. Hay Biblia para todo el mundo, para que usted entienda lo que es. Usted no tiene necesariamente que llevarse de lo que otro hombre igual que usted le está diciendo. Con esto no estoy diciendo que está mal obedecer a un pastor, porque es una figura de autoridad y es el pastor que dirige las ovejas. Está bien, tiene una posición cuando la posición de él la está llevando a cabo genuinamente y sinceramente. Porque hay gente que tiene una agenda. Y no estoy aquí otra vez, como dije, para atacar a nadie, pero si al que le caiga, olvídate de eso. Yo soy responsable y ando solo en la calle y ya ustedes saben con qué yo ando en el carro mío también, el que me quiera caer atrás. Ok, no me mire así, Carlos, porque yo soy un tipo... Ok, entonces, ¿qué pasa? A la gente es sensible para mí el tema porque Jesús, sin la obra que hizo Jesús, no pudo haber acercamiento entre nosotros los hombres y Dios. No es por obra, como la misma Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Mucha gente cree que haciendo acciones litúrgicas, que la iglesia, que corito, que los coritos, que vamos para la ofrenda, ¿cómo se llama cuando los regalan? Que ofréndame el Rolex tuyo, que aporte Rolex, que aporte esto, que lo otro, para beneficiarse de la ignorancia de la gente. No hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Dios. Ya lo que se necesitaba hacer fue hecho. Consumado es. No hay nada que tú puedas hacer. Claro, con eso, cuando tú dices que quieres ser cristiano, cuando tú dices que quieres cambiar tu vida, que tú quieres ser una espiritualidad, eso conlleva una disciplina y conlleva un compromiso con Dios y con Jesús. ¿Me entiendes? Tú tienes que acercarte a hacer lo que tú estás, como la misma Biblia dice nuevamente, la Biblia te da los requisitos a seguir para tú tener una vida limpia y acercarte a Dios. Ahí no se quedó nada, absolutamente nada se quedó. Es el libro perfecto y el libro más vendido del mundo, dicho sea de paso. Entonces, estoy haciendo esa aclaración porque lo que pasó ahí en esa cruz fue algo tan trascendental que yo no me siento digno de hablar de eso. O sea, no me siento digno de explicarlo porque fue algo tan trascendental que la humanidad cambió de ahí para adelante. Tú no ves que ahora mismo tú acabaste de hablar y dijiste 2000 años después y todavía es relevante. Tiene igual o más relevancia ahora hoy en día. Entonces, no fue una cosa simple que pasó ahí ese día. Y cuando él dijo consumado es, yo quiero que ustedes busquen lo que significa la palabra consumado es. Que no fue cualquier cosa que se hizo. Cuando la sangre de él cayó a la tierra, tembló la tierra. En griego esa palabra es testelestais. ¿Qué significa eso? Testelestai se usaba, era la palabra que ponía el juez cuando 2 personas hacían un negocio, ¿verdad? Entonces ya tú me pagaste el dinero o cubriste la falta. Entonces en el papel, se ponía el sello, esa palabra. Está pago. Testelestai. Está pago. Ya, consumado, se acabó Está ya. pago. Entonces, yo no podía reclamarte nada con que ya tú tenías el papel sellado que decía Tetelestai. Entonces yo no podía reclamarte ya más nada porque el negocio estaba cerrado. Entonces cuando él dijo Tetelestai es que ya, ¡pum! Está ya, pago. está pago. Está pagado, si tú quieres que te lo ponga en términos lindos. Entonces, hay mucha gente que cogen eso muy ligero, ¿me entiendes? Yo no lo cojo ligero. Me lo cojo demasiado en serio. Por eso a veces uno relaja y esto y lo otro, pero para mí ese tema es serio, ¿me entiendes? Y me molesto porque he visto mucho, yo personalmente he visto mucha gente que han cogido la ignorancia de la gente para aprovecharse por ese tema. Pero ese es un tema que podemos desarrollarlo después en otra oportunidad. Pero yo estoy hablando del mismo tema de hoy. Sí, pero hay que especificarlo en varias partes. Porque una cosa es la ignorancia y otra cosa es la gente a veces no quiere cambiar. Por ejemplo, tú me dices a mí, Carlos, me conviene, tienes que ir al médico o ir porque esa pierna, por ejemplo, tiene problemas. Pero yo quiero seguir cojeando.
Entonces a veces a la persona se le da el mensaje, a la persona se le dice lo que la gente sabe. La gente sabe que tiene que tener un encuentro con Dios. ¿Tú sabías? Porque hay algo que Dios puso en nosotros que es la conciencia. El Espíritu, después que Cristo murió, resucitó, la tierra está llena de la gloria de Dios. Ya Cristo no es, pasó a ser, como tú decías ahorita, que Él pasó a ser sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Tenemos ahí Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 8, que explica perfectamente esa posición de Jesucristo ahora, actualmente. Pero también Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el Rey del universo ya. Entonces, la tierra está llena de la gloria. Y Cristo dijo, me conviene irme para que mande el Espíritu. El Espíritu dice que vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De esas tres cosas. El Espíritu que hace la convicción. A veces los cristianos queremos cambiar a la gente y no es uno que cambia, es el Espíritu. El poder que dice el versículo de la semana, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mientras más Espíritu Santo, menos control humano. Mientras más control humano, menos Espíritu Santo. No es que no haya Espíritu Santo. Bájate duro ahí, bájate duro. Cuando hay control humano, hay Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere que haya control humano. ¿Por qué? Dios lo diseñó así. Tú tienes que tener control porque el Espíritu se sujeta al profeta. ¿Se entiende eso? El Espíritu se sujeta al profeta. A veces sentimos la presencia de Dios grandemente, pero uno tiene que tener la conciencia clara de cómo manejar eso. A lo primero, al inicio, es normal que el novato no sepa, pero luego con los años, usted da vergüenza que usted pase 4, 20 años, 10 años, y gente que tienen posiciones de autoridad todavía no saben administrar el espíritu que llega a ellos. Entonces, después la gente que está fuera del mundo, la gente que todavía no está cerca del Señor, que no está cerca de las cosas espirituales, dice, pero esta gente está loca. Dicen que están locos porque no se han sabido llevar de las recomendaciones que da el apóstol Pedro, que da el apóstol Pablo. Te perdí ahí cuando dijiste que hay que administrar el espíritu. ¿Cómo tú administras el espíritu? El espíritu que te en ti, claro. ¿Dónde habla de administrar el espíritu? ¿Y para qué Dios te dio el conocimiento y la sabiduría? O sea, dame pauta. ¿Dónde dice que hay que administrar el espíritu? ¿Dónde dice? 1 Corintios capítulo 14. Léemelo. Oye, no va a dar ahora el tiempo para eso. Todavía nos quedan 10 minutos. No, pero oye, en capítulo 14, el apóstol Pablo le da una cátedra a nosotros, nos da una cátedra. ¿Dónde dice? Para ver si yo lo encuentro. Rápido. Espérate, está tranquilo. No, que yo tengo un iPhone aquí. Te va a tiene desesperar. todas las versiones aquí. Dímela. Capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Profetizar es predicar, ¿verdad? Que enseña. Sí. El que habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Si yo comienzo ahora aquí, la persona que me están escuchando, y usted mismo que me está escuchando, y que está en camino, y comienzo a hablar en lengua, aquí a hablar cosas, ¿quién me va a entender? Nadie. A ti te edifica. ¿Quién se va a edificar? Tú, Nadie. Tú, ¿Quién va a tener exhortación? Tú. Nadie. ¿Quién se va a tener consolación? Nadie. Tú mismo te edificas. Ah, bueno. El que habla en lengua se extraña, a sí mismo se edifica. Eso fue lo que yo dije. El que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros lo hacen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, que anheláis todos dones espirituales, procurad en abundancia en aquellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cuando dice entendimiento, ahí que me refiero a la administración, control, administrar. Oraré en el espíritu, pero voy a orar también en la mente. Voy a administrar esa unción que me está dando, para saber transmitirla, para poder edificar, para poder enseñar. No está muy claro, pero te voy a dejar tranquilo porque ya yo vi que tú me entiendes, que se va a dar largo esto.
Y lo vamos a traer para otro tema. O si tú quieres lo hablamos después del show, tú y yo también, para que me edifique a mí también, ¿me entiendes? Porque yo necesito aprender. Bueno, pero oye algo. El apóstol Dime. Pedro, oye, cómo se va el tiempo, ¿eh? El Está apóstol bueno, está Pedro, bueno, olvídate. ¿El apóstol Pedro qué? el apóstol Pedro cierra ese principio constitutivo diciendo que no hay en ningún otro nombre, ninguna otra persona en que podamos encontrar salvación. Solamente Amén. en la persona de Cristo. Es Amén. importante que hoy las personas, que hoy nos llevemos ese en el corazón, esa enseñanza, y la guardemos en nuestra mente y en nuestra conciencia y meditemos sobre eso. Que no hay ninguna institución, que no hay ningún otro nombre, ningún otro camino, ninguna otra persona que murió por la humanidad. Solamente Cristo Jesús murió por la humanidad y solamente en Él podemos encontrar salvación y redención. Y no te juzga. Él vino a salvar. Yo no he visto en un verso que hable de que Jesús juzgaba a nadie. Ni a la ramera esa que agarraron. Que eso Pero era él un puede pecado decir- fuertísimo. Él tiene autoridad para hacer juicio. Pero claro que sí. Pero como él lo tiene, él es humilde y él no lo hace porque él sabe la humanidad pecaminosa que tenemos. Por eso es que digo, como tú dijiste anteriormente, una persona que se acerque a una iglesia, a una institución religiosa, lo que sea, no sabe, hay que educarlo. Para eso se le da educación teológica, ¿me entiendes? Y para que la persona vaya entendiendo y así vaya controlando su forma de actuar, como ya no puede actuar de una forma desenfrenada, ¿me entiendes? Tiene que actuar de una forma de acuerdo a alguien que quiere acercarse a Dios, ¿me entendiste? Así es. Fran, ¿no hay ninguna canción que se pueda poner ahí? ¿Tú quieres que me calle? Para eso. No, una cancioncita que nos edifique. Tú sabes que ese mouse no trabaja, la cuestión... que- Hoy, ¿cómo así? Yo pensaba que Kun iba a arreglar eso, La pero semana que parece, viene parece que los chelitos que va a le estar dimos lista no alcanzaron para eso. Ah, pero hay que traer más entonces. Hay que traer más el cheque. Oye, El mouse de ahí no trabaja. Fran, El de cambiar la vamos a canción. recordarle a las personas que el agua es vida, no la desperdicie. El agua es aunque el planeta y todos nosotros, incluso la composición del ser humano es más agua que otra cosa, pero el agua sigue siendo importante. No todo el mundo tiene agua, sí, tenemos que recurso conservar el número agua, uno. el recurso número uno, exacto. Ajá. Y recordarle también a las personas De que los no deje a su niños. niño Perfecto. en el carro. No queremos que muera ningún otro niño, porque en verano dejaron al niño en el carro. Por algún descuido. Puede pasar en invierno también, pero donde quiere, sí, no debe ser en ninguna estación, pero en verano es que se da mal caso, que sube la temperatura, rápidamente sube, y sube la presión y el niño entonces se ahoga, Se asfixian. se asfixia. Eso no debe pasarse. ¿Algún otro mensaje de eso? Otro mensaje que queríamos terminar diciéndole que consolación para la familia de Franchi Pras, decíamos de cariño, Chicho Civilio, que ellos ganaron la medalla de oro en el 77. En ese equipo ahí estaba Chicho Civilio, estaba... ¿te acuerdas de Manolo Prince? Manolo Prince estaba ahí. Me suena ese nombre. Sí, Manolo Prince. Pepe Ronzón. Pepe Rosón, sí. Sí, Pepe Ronzón estaba ahí. El viejo mío se acuerda de él. Yo sé, si el viejo Oh. mío está escuchando el show, él sabe quién es ese. Porque Sí, yo- Vinicio Muñoz. Vinicio Muñoz de ahí, de Sí, este el barrio, fino, sí. que era un flaquito, Sí, ¿te acuerdas? 6'8", 6'10", sí, son altos, muchachos altos, grandes ellos. Entonces, eran muchachos todos jóvenes, bien fuertes. Y eso fue un gran logro, ¿sabes? Entonces, él duró 13 años trabajando allá haciendo el basquetbol. Y en esos 13 años, él promedió, oye bien, era duro, 14.1 puntos por juego y 5.8 rebotes, era fuerte. En aquel tiempo ya eso no significa nada en Y la estadística Chicho- de ahora. Sí, pero espérate, pero Chicho fue a España y en Barcelona él fue un monstruo ahí, tirando de 3, promedió 18 puntos por juego en Barcelona, allá en España. Y fue muy conocido en Barcelona, básicamente. Barcelona, España, sí. Pues bien. Sí. Entonces, nos queda poco tiempo ya. Vamos a saludar a todos y a bendecirlos y a pedirle que sigan con nosotros en Activos con Jesús. Y recordarle algo también. Los domingos en la mañana, este domingo va a estar de 10 a 12 el Ministerio de Revelación del Reino con el pastor Ramón Ramírez. El pastor Ramón Ramírez ahora mismo se encuentra en República Dominicana, que En va a la celebrar isla. una campaña En Quisqueya. en Quisqueya la Bella. Va a celebrar una campaña allá el Ministerio de Revelación del Reino
creo que es miércoles, jueves y viernes, en Pedro Brand. Pedro Brand, una comunidad muy famosa. Pedro Brand, vienen quedando en el kilómetro 28 de la avenida Autopista Duarte. ¿Por donde están los locos ahí, el manicomio? ¿Qué pasa? No era así que decían, que decían, ese que iba para el 28. Sí, pero ya no está eso ahí, no ese hospital. ¿Lo quitaron de ahí? ¿Lo quitaron de ahí? El hospital psiquiátrico. Sí, ¿Lo quitaron? Yo creo que lo quitaron. No, eso está ahí todavía. Sí, pero no está funcionando mucho, no creo. No, es que ya no hay casi loco. Pero esa comunidad es muy famosa, muy productiva, muy trabajadora, la comunidad de Pedro Brand. Yo vivía en Pedro Brand. En Pedro Brand también queda ahí el destacamento muy importante, destacamento no, el puesto del Army. Del Army, lo que es el ejército. El campamento, gran campamento, sí, del Ejército Nacional de la República Dominicana. Así que bendiciones para el pastor. Tiene un nombre ese campamento. El Señor lo va a ungir con mucha bendición allá. Eso lo esperamos y así será. Amén. Va a estar predicando fuertemente allá, predicando esos días. Así que... ha llegado el final del programa por hoy. Esperamos que se mantengan en sintonía. El martes que viene no se olviden de 7 a 8 de la noche. El martes que viene otra vez nuevamente. Gracias a las personas que están en sintonía ahora, a mi esposa, a mis hijos, a la Noni, a Milán que está escuchando, a mi papá Ramón, Juana, mi mamá Jacqueline, la novia de Pepe es mi hermano, en Santo Domingo la prima Francis, Levely. Un saludo para todos. Le agradecemos su sintonía, señores. Otra vez le digo, si ofendí a alguien el día de hoy, yo sé que yo no ofendí a nadie. Carlos es más propenso a ofender que yo. ¿Cómo que a ofender? Porque usted sabe que los evangélicos siempre juzgan a la gente. Dice, No. Oye, ¿me entiende? O sea, que si se van a ofender, ya ustedes saben. Pero lo queremos. No, hay que dar amor. La semana que viene lo esperamos. Lo queremos. Bendiciones para todos. Una cosa, recuerden que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo siempre. Cuídense, nos vemos.